Tengan todos muy buenas tardes. A nombre de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro VAX Perú, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Ciberseguridad, el valor de proteger la información, las personas y la organización. Como parte del programa vamos a dar pase al señor Carlos Reyes Lazo, él es el gerente de operaciones de VAX Perú, quien nos brindará unas breves palabras para poder dar inicio al citado webinar. Damas y caballeros, buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro VAX Perú, organización que promueve durante 25 años un comercio internacional seguro a través de estándares internacionales reconocidos. Deseo agradecer la presencia del panel que nos acompaña el día de hoy, entre ellos el señor Maurice Fraissinet Delgado, líder del Centro Nacional de Seguridad Digital del Consejo de Ministros, el señor Christian Garratt, socio de asesoría en riesgos de la consultora Deloitte. El presente evento busca concientizarlos sobre la importancia de la ciberseguridad, la misma que es vital para salvaguardar los activos intangibles más importantes de la organización, tales como la propiedad intelectual, la información de los asociados de negocio, los datos de sus operaciones, los datos críticos y financieros, los registros de los colaboradores, inventarios, entre otros. A raíz de la transformación digital, las organizaciones han incluido diversas tecnologías para mejorar y minimizar el riesgo en sus procesos. Sin embargo, estas tecnologías son nuevos objetivos para los atacantes cibernéticos, quienes diseñan nuevas técnicas de robo de información. Como referencia, en el año 2022, la región de América Latina y el Caribe sufrió 137.000 millones de intentos de ciberataques de enero a junio, casi 9.000 ataques por segundo, lo que corresponde a un incremento del 50% en comparación con el mismo periodo del año pasado, con 91.000 millones. La fuente es de Fortinet. En ese contexto, debemos recordar que la Organización Mundial VAS trabajó en el año 2022 la actualización de la norma y estándares VAS en su versión 6, que incluye un capítulo dedicado íntegramente a la ciberseguridad. Es preciso recordar que VAS Perú, con nuestra marca Perú Certification, contamos con la acreditación de ANAP de los Estados Unidos de América para certificar en la norma internacional ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Estos y otros avances nos permitirán seguir afianzando entre las empresas certificadas y organizaciones afines la seguridad de sus operaciones, desde el enfoque de la protección de la información ante posibles actos ilícitos que lo vulneren, como la ciberdelincuencia. Sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida al presente webinar, agradeciéndoles que la información proporcionada sea compartida con los colaboradores de su organización y a la vez sea motivo de reflexión. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, señor Reyes, por sus importantes palabras. Y continuando con la agenda de este importante webinar, vamos a dar inicio al primer tema, que es Panorama de la Seguridad Digital en el Perú. Este tema está a cargo del señor Maurice Fraissinet Delgado, quien es ingeniero de sistemas colegiado con estudios de maestría en tecnologías de la información, ciberseguridad, seguridad informática e inteligencia artificial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en auditoría de sistemas, ciberseguridad, ciberdefensa, seguridad de la información, entre otros, y actualmente trabaja en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros como líder del Centro Nacional de Seguridad Digital. Vamos a darle pase entonces para que el señor Maurice nos pueda el día de hoy deleitar con su presentación ante los más de 300 asistentes. Muchas gracias, señor Maurice. Muchas gracias por el pase, Yanela, y primero agradecer a VAS por la invitación. Para nosotros, desde la Presidencia del Consejo de Ministros y específicamente desde el Centro Nacional de Seguridad Digital,
Es un grato placer estar compartiendo con ustedes estos minutos para poder contarles un poquito qué estamos haciendo, qué panorama hay en el tema de la ciberseguridad, que es un tema que a todos nos preocupa, y efectivamente las cifras que acabamos de escuchar sobre cuántos ataques hay, pues nos quedan cortas, ¿no? Porque realmente son ataques, vamos a decir así, formales, pero ¿qué hay de aquellos ataques que son informales? Pasa lo mismo cuando decimos, llevamos unas estadísticas por las denuncias en una comisaría, pero hay mucha gente que no denuncia, ¿verdad? Igual pasa en la ciberseguridad. Tenemos muchos incidentes reportados que nosotros cogemos todos los días, pero la gran mayoría no reportan. Y eso es un problema que tenemos que cambiar porque nos ayuda justamente a tener claro que cuando uno reporta un incidente, uno puede aprender y alertar a los demás. Voy a hacerles en aproximadamente 25 minutos una pincelada muy rápida de las acciones y de lo que tenemos en el Centro Nacional, pero permítanme un poco explicarles cómo estamos trabajando y en qué marco estamos trabajando, porque el marco es importante para las acciones que todos desarrollamos, tanto del sector público como el sector privado. Tenemos 3 ejes fundamentales en el tema de la ciberseguridad que ustedes deben tener en consideración. El decreto legislativo 1412, que es el que norma todo lo que es la ley de gobierno digital, el decreto de urgencia 006 del año 2020 y el decreto de urgencia 007 del año 2020, que justamente es el decreto que crea pues el Centro Nacional de Seguridad Digital y una serie de acciones y una serie de competencias que deben tener las entidades. Luego, un tema fundamental es que en estos últimos años de gestión que hemos tenido dentro de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital que lidera la ingeniera Mariuska Chocobar, hemos logrado repuntar todos los indicadores internacionales y así ustedes los pueden ver en esta presentación. 12 posiciones en Naciones Unidas, hemos subido en el ranking también del Banco Mundial, 9 posiciones en la ITU, etcétera. Pero he marcado aquí lo del Banco Mundial porque estábamos en el puesto 43 de 198 en el año 2021, pero si se fijan, ahora hemos escalado a la posición 29, es decir, de la posición 43 que estábamos, hemos subido rápidamente a la posición 29 y por primera vez el Perú está por delante de países como Uruguay, Colombia, México y Chile, ¿no? Estamos obviamente en segundo lugar en Latinoamérica y Caribe, después de Brasil, y esto nos da una idea muy clara de lo que hemos hecho todos los que estamos presentes aquí, es decir, todo lo que ha hecho la Secretaría de Gobierno Digital, el Centro Nacional, BAS y organizaciones, lo que ha hecho la academia sacando la carrera de ciberseguridad, por ejemplo, el caso de la UNI o la UPC sacando la maestría en ciberseguridad, es decir, todas esas acciones conjuntas que hemos hecho a las diferentes entidades del sector público y privado han permitido que tengamos este ranking y por primera vez hayamos pasado a países como Uruguay, Colombia, México y Chile. Nos sentimos muy contentos y todos debemos sentirnos contentos porque todos hemos participado en ello. Entonces, el Centro Nacional se crea en el año 2020 justamente por este decreto de urgencia 0007 y fíjense que dentro de todo lo que se esboza en lo que tiene que hacer el Centro Nacional, habla de que es un componente integrante de la seguridad nacional y es fundamental porque muchos de los asociados de BAS y las empresas que están alrededor de BAS son activos críticos nacionales, es decir, son activos fundamentales para el desenvolvimiento de las acciones diarias de la economía del Perú. Y ahí viene también ya, decanta, pues obviamente, en la economía digital. Y es por esta razón la importancia de que el Centro Nacional ayude a colaborar a que las organizaciones del sector público y privado tengan esta confianza digital. Y por eso es que el Centro Nacional tiene pues estas tareas de responder, recuperar y también proteger y detectar todo lo que sean incidentes de seguridad en el ámbito nacional. Esta es una lámina que resume cómo nosotros podemos entender el ecosistema muy rápidamente. Tenemos la seguridad digital que se procura a través del Centro Nacional de Seguridad Digital. Esto genera confianza digital. A tener confianza digital podemos apalancar una transformación digital que decanta en este nuevo sistema que hemos creado, que es el Sistema Nacional de Transformación Digital. Sistema que une a las entidades, en este caso de gobierno, para trabajar la transformación digital. Este es el mapa de procesos del Centro Nacional que yo dirijo. Si se dan cuenta, es un mapa que tiene, vamos a concentrarnos, si les parece, en los procesos misionales, porque en 25 minutos tengo muy poco tiempo. Fíjense que tengo capacidades acá de CECIR, de SOC Nacional, el Laboratorio Forense Digital, Seguridad de Información,
tenemos la gestión de infraestructura, porque no es lo mismo ver ciberseguridad en la nube que ver ciberseguridad en servidores on-premise que están en tu instalación, un data center, es completamente diferente. Tenemos un centro de conocimiento digital, que voy a hablar de él más adelante, pero fíjense que se crearon 3 capacidades nuevas. En el año 2022 se creó la capacidad de gestión de ciberdefensa y activos críticos nacionales, porque como todos saben, en la región, no solamente Perú, Colombia, Chile y México recibieron ataques muy fuertes en el sector militar. Y esto, obviamente, amerita que se hagan acciones mucho más enfocadas en sector defensa para la protección de los activos críticos y la protección, obviamente, de las seguridades. Sin embargo, sí déjenme decirles que desde la perspectiva, al menos de Perú, que es la que entendemos claramente, no hubo compromiso de información confidencial. Siempre es importante aclarar esto porque a veces la información que sale, sobre todo en medios de comunicación, podría no estar muy cercana a la verdad o no investigó lo suficiente para tener el dato exacto, ¿verdad? Pero, obviamente, el simple hecho de que se hayan logrado hacer ciertos niveles de intrusión nos ponen en la necesidad de poder tomar acciones. Y este año 2023 se están creando 2 capacidades nuevas en el Centro Nacional. La gestión de seguridad en la nube. Yo les pregunto a muchos de ustedes, me gustaría estar en un escenario presencial y hablarles y que me contesten, pero vamos a hacerlo así y ustedes piénsenlo en lo que les digo. ¿Cuántos de ustedes tienen nube y utilizan nube? Cuando hablo de nube, hablo de Amazon, AWS, ¿no? Huawei, Azure, Google Platform, ¿no? Oracle. ¿Cuántos tienen? Probablemente muchos me levanten la mano y me digan sí. Ya. Y la pregunta que ahora les haría sería, ¿y cuántos de ustedes tienen un arquitecto de seguridad en nube? ¿Viste? Almendra me levantó la mano, ¿ves? Ahí está, por ejemplo, me dice, ella está confirmando que tiene. ¿Hay otro más ahí? Entonces, pero ¿cuántos de estos que tienen en la nube tienen efectivamente, ¿no? Un arquitecto de seguridad en nube. Entonces, fíjense que no es lo mismo la nube, la seguridad en nube no tiene nada que ver con la seguridad en premise. La seguridad en premise ya, te pongo el firewall, pongo el IPS, perfecto, pero en la nube no es así. Por eso se crea gestión de seguridad en nube y hemos creado también gestión de seguridad industrial. Este año vamos a empezar a capacitar a funcionarios del sector público y privado también en capacidades de ciberseguridad industrial. Ya les voy a hablar de eso más adelante. El centro, entonces, en este mes de enero que pasó, ya cumplió 3 años. ¿Por qué estamos preocupados? ¿Saben por qué? Ya no debemos pensar en la ciberseguridad como el ataque que puedo recibir en mi PC, en mi celular, en mi teléfono, ¿verdad? El ataque que puedo... Ya no. Tenemos que ir más allá. La ciberseguridad está en todo. ¿Por qué? Porque tienes en tu casa dispositivos, cámaras inteligentes. ¿Qué pasa si la cámara inteligente que tú utilizas para ver algo, alguien más la utiliza para verte a ti? ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, presionas el control remoto de tu carro y alguien que está cerca a ti tiene este aparatito? Miren, grábense este nombre, Hack RF1. Este aparatito cuesta entre 200 y 300 dólares acá en Perú. Lo venden. ¿Saben lo que es este aparatito? Cuando tú presionas tu control remoto para abrir a tu carro o prenderlo, este aparatito escanea ese código y lo guarda. Y luego, cuando tú no estás en este escanito, yo le veo en este aparato HackRef, yo le pongo play, como si fuera una grabadora, y emite la señal y abro el carro y lo puedo prender y me lo puedo llevar. Por eso es que es tan fácil robarse un carro. Pero vamos más allá. Los carros tienen sensores, ¿verdad? Y dentro de los carros hay sensores para las puertas, sensores para los diferentes dispositivos que se tienen, es decir, hay un sensor de movimiento. Miren, ese carrito se está yendo solo, si se dan cuenta. Hay una persona que lo está manejando, pero el carro se está yendo solo y no frena, por más que él frena. ¿Por qué? Porque estos 2 señores, Charlie y Chris, han tomado control remoto del carro. ¿Y cómo puede ser posible esto? Porque el carro tiene un sistema que se llama Canvas. Y ese sistema es el que gobierna el sistema operativo del carro. Por eso han escuchado ustedes que el carro tiene una computadora. Pero esa computadora no solamente envía señales, sino también yo le puedo cambiar la programación. Entonces, entendiendo esto, la ciberseguridad, los ataques informáticos, ya no solamente lo piensen en el ámbito de sus teléfonos y laptops. Pueden ser atacados en su carro, pueden ser atacados en el smartphone, Smart TV, perdón, en el televisor. Entonces, esto nos lleva pues a ir repensando el camino, ¿no? Ir pensando que necesitamos tener estándares, normas o herramientas, ¿no? Nosotros en el Estado usamos muchas herramientas open source, no porque no queramos usar muy buenas herramientas que hay de pago, pero ustedes saben, sobre todo, imagínense la situación de los municipios, de los gobiernos locales, que no tienen presupuesto, entonces tienen que usar herramientas de tipo open source. Es decir,
No hay excusas para que tú no digas, no tengo un firewall, no tengo un IDS, no tengo un SIEM, porque sí hay herramientas open source y las puedes usar. Y ahora fíjense que SANS nos dice, mira, acá te pinto 20 carreras del futuro, de ahora, perdón, ¿no? Que están pensadas para que en un futuro tú puedas desarrollar tus capacidades ciber. Y aparece, por ejemplo, el cazador de amenazas, el analista de malware. Fíjense, ¿se acuerdan cuando hablamos del analista de sistemas, no? Ahora hay analista de malware. Ahora tienes el analista de seguridad en la nube. ¿Se dan cuenta por qué el centro ha tenido que cambiar ahora y poner una competencia de seguridad en nube? Por la importancia que empresas como SANS le están dando. Entonces, hay que hacer algo. El centro ha hecho una serie de eventos a lo largo del año. Hacemos muchos eventos de ciberseguridad, competencias y esto. Hemos hecho un bootcamp internacional y obviamente todo esto enfocado en afianzar los diferentes decretos supremos que nos piden, por ejemplo, adoptar medidas contra el riesgo o difundir alertas tempranas o tener una serie de controles que garanticen de cierta manera la disponibilidad e integridad de la información. Y por esto, ¿no? En razón de esto y también de las vulnerabilidades que se nos piden, nosotros hemos instalado un centro de operaciones de seguridad que es un SOC nacional que le da servicio hoy por hoy a más de 34 organizaciones del Estado de manera directa, están metidas ya en el SOC de nosotros, y este SOC lo que hace es mejora la detección de incidentes. Entonces, acá viene una pregunta importante. ¿Cuántas organizaciones hoy en día operan sin tener un SOC, sin saber qué puede estar pasando? Es decir, en este instante, si tú tienes tus servidores, si tienes un firewall de seguridad, ojo, un firewall de seguridad, posiblemente vas a ver algunas alertas de incidentes de redes, pero si alguien te ataca con por ejemplo, alguien está intentando entrar con un usuario y password, o está intentando escanear tus puertos, o está intentando entrar a tus servicios, eso no lo vas a detectar con una tecnología básica como un firewall. Necesitas tener un SOC, y un SOC tiene en el corazón un SIEM. Entonces, cuando hicimos el año pasado el primer simulacro nacional de ciberseguridad, vimos que más del 95% de las entidades participantes no contaban con una capacidad de SOC. Y es por eso que decidimos lanzar el SOC nacional y empezar a implementar en las diferentes entidades de gobierno. Pero un SOC no solo debe alertar, sino también debería tomar acción. Y allá aparece una palabra muy interesante que se llama SOAR. Y quiero explicar técnicamente qué significa SOAR. El SOC detecta que desde la máquina de Maurice Freycinet se está, por ejemplo, lanzando correos spam. Entonces, ¿qué hace el SOC? Dice, ¿dónde está la máquina de Maurice Freycinet? Ah, está conectada en este switch en el puerto 4. El SOAR lo que hace es va al software de Cisco, por ejemplo, si fuera Cisco o Avaya, y le dice, puerto 4, shut down, y lo apaga. Y de esa manera apaga la amenaza. Eso se ha hecho de manera automatizada. SOC detecta, SOAR hace la acción automatizada. Estas dos capacidades las tenemos nosotros en el Centro Nacional y son completamente gratuitas. Se están haciendo con herramientas open source. Entonces, este SOC de operaciones de seguridad va a permitir maximizar los niveles de seguridad, ¿no? Y tratar de minimizar los costos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo como empresa, si fue una empresa privada o una empresa de gobierno que tiene recursos? Pues obviamente la idea es que tengas una capacidad de SOC y una herramienta 100 de pago, porque te da todas las garantías y obviamente puedes tú conversar con el proveedor para que te pueda ayudar en los upgrades, etc. Eso siempre será importante. Entonces, el SOC nacional brinda capacidades de protección y defensa en el ciberespacio. Este SOC nacional protege, obviamente, a las entidades de las brechas que se van presentando. Y para esto, nosotros usamos varias herramientas, ¿no? Por ejemplo, el SOC lo estamos basando en WASU, ¿no? WASU es una herramienta open source que tiene internamente Kibana y herramientas de open source que te permite tener un SIEM, una herramienta para detectar en tiempo real qué ataques están habiendo. Y bueno, otras herramientas como OpenBus o WAPS, Nmap para hacer detecciones y análisis de vulnerabilidades. El SIEM, como les decía, es el corazón, el centro, la herramienta central de un SOC. Y este SIEM, como les había comentado, en este caso nosotros usamos WASU. Y para ello, esta herramienta pues tiene una serie de bondades y la más rápida es que la curva de aprendizaje es muy corta. Muy rápido ustedes pueden estar ya usando la herramienta y trabajándola. Hacemos los análisis de vulnerabilidades respectivos. Estos análisis se hacen a las entidades. Cabe resaltar
que cuando nosotros ya les ponemos una herramienta como WASU, los análisis de vulnerabilidades ya se hacen de manera automatizada como parte de la herramienta. Si no tienes una solución de WASU, se harán de forma manual con alguna de estas herramientas que estamos viendo aquí. Y el NOC, que es una capacidad más conocida, es cuando yo monitoreo la seguridad de la red, ¿no? De las redes, de los switches, ¿cómo están? ¿Están disponibles mis servicios? ¿Tengo disco suficiente? ¿Tengo espacio en memoria? ¿El procesador no está al 100%? Esas son capacidades NOC, que no tiene que ver nada con la seguridad, pero sí tiene que ver con la monitorización de la parte de redes y la parte del equipo. Esa es otra función que también la cumplimos a través de Savix, ¿no? Hemos hecho 2.055 reportes de análisis de vulnerabilidades el año pasado y a la fecha tenemos 2.494 entidades del Estado peruano que están siendo monitoreadas por nosotros. Y de estas 2.494, fueron 20 y ahora tenemos un poco más que se les implementó una solución de 100. Nosotros participamos, estuvimos a cargo de la seguridad del evento número 52 de la Asamblea de Estados Americanos de la OEA que se realizó acá en Perú. Acá está el equipo Blue Team que desarrolló capacidades de justamente monitoreo y respuesta a incidencias que se pudieran haber reconocido ahí. Creo que recolectamos más de, tengo el dato acá, perdón, más de 11 millones de eventos en los 3 días que duró la asamblea. Tuvimos creo que 3 o 4 incidencias de grado menor que fueron parte del mantenimiento y los ejercicios que se hicieron internamente. Entonces, el SOC ofrece muchos servicios, ethical hacking, apoyo en la implementación de 100, utilizamos la metodología SOC-CMM para medir las capacidades de nuestro SOC y de los SOC que vamos implementando, y bueno, y acá tienen una serie de servicios que se están dando dentro del SOC, ¿no? El CSIR, que es el equipo que ya hace la respuesta a incidentes de seguridad, fíjense que tiene varias partes interesantes. Tiene la red CSIR, que es la red sectorial, donde están todos los sectoriales, es decir, el CSIR financiero, el CSIR de salud, se están creando sus CSIRles. Tenemos un CSIR virtual, y ustedes dirán, ¿y por qué, Maurice, tienes un CSIR virtual? Bueno, esto es un servicio que nosotros le damos a aquellas entidades de gobierno que por tema presupuestal o por temas de capacidades o por tema de número de personal no pueden tener un equipo de respuestas a incidentes. Por ejemplo, si vamos a una municipalidad que a las justas probablemente tenga una sola persona que se encargue de ver toda la parte informática, pues no le vamos a decir a esa única persona, tú ves la parte informática, tú ves seguridad de la información, tú ves el CSIR, tú haces el SOC. Entonces no hay capacidad. ¿Qué hemos hecho? Nosotros le damos el CSIR como servicio. Cuando ellos tienen un incidente, lo gestionamos en nuestra plataforma y de esa manera ayudamos en la resolución. Tenemos la parte de ciberinteligencia, pero acá hay un tema importante que siempre hay que aclararlo. Quiten la palabra ciber un ratito y hablemos de inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Es algo que tú me vas a dar que va a pasar en un futuro o que tú me estás alertando que puede pasar. La ciberinteligencia no es hacer un resumen de los incidentes que han pasado, no. La ciberinteligencia es que me cuentes qué va a venir antes. Y ese es un trabajo muy importante, es un trabajo de agente encubierto en la red, es un trabajo de búsqueda exhaustiva en Internet, la Deep Web y la Dark Web para encontrar amenazas que a futuro se pueden materializar. Por eso es muy importante, aquí tenemos nosotros 2 agentes que se encargan de ver gestión de ciberinteligencia. Las redes de confianza son aquellas redes que se interconectan. Este año estamos sacando nuestro DNS nacional, que en principio va a ser para gobierno. ¿Qué ventaja va a tener? Que vamos a poder bloquear cuando hay un ataque de phishing, rápidamente bloquear esa URL y de esa manera minimizar los impactos posibles. Y vamos a ver por qué quiero hacer eso. ¿Por qué queremos trabajar este enfoque? Porque al yo querer hacer esto, estoy pensando que hay alguna estadística que me está diciendo que hay algo mal. Y claro, hemos visto nosotros cómo el incidente de phishing es el que tiene el número más alto hoy en día de todos los incidentes que recibimos, ¿no? Bueno, tenemos los avisos y alertas que se generan y la parte de incidentes, ¿no? Esta es la plataforma que utilizamos para las alertas de incidentes, se llama MIPS, está interconectada con varios países, estamos interconectados con el CSIR de Chile, Colombia, México, República Dominicana, está también, la OEA también está aquí, y la Unión de Estados Americanos, perdón, la Unión Europea, ¿no?
Y en este servicio vienen diferentes, pero esto, claro, no sirve de nada si es que no tenemos una acción proactiva, ¿no? Y reactiva con la información que tengamos acá. De la misma forma, para la gestión de incidentes usamos esta plataforma que se llama The Hive, que es gratuita también, es una plataforma open source y te saca toda la trazabilidad, quiénes son las personas que han estado en el incidente. Muy parecido a lo que es una mesa de ayuda, ¿no? Y acá está, ¿no? Estos son las ataques a entidades públicas en el año 2022. Si se dan cuenta, tienen ransomware, tienen DOS, defacement, ¿no? Y tenemos un 44% de phishing. Ahora, ojo, no tomen esto como algo muy real porque, vuelvo a repetir, esto es de lo que han informado las entidades. Pero probablemente, si informaran todas, yo creería que lo que crecería más sería ransomware, ¿verdad? Y se achicaría un poco lo de phishing. ¿Sí? Y ransomware debería estar en primer lugar. Sin embargo, hasta lo que han reportado, tenemos gran cantidad de phishing y, bueno, ahí está el ransomware detrás. Entonces, estamos usando el marco metodológico del NIST, la 861 en la revisión número 2, para la gestión del incidente. Hemos capacitado en este marco el último evento que hicimos el año pasado de simulacro nacional. Lo hicimos basados en el NIST 861, revisión 2. Y esto permite que entremos en un proceso muy establecido para la adecuada gestión de incidentes. Ustedes pueden gestionar incidentes a través de este formulario, esta URL de Facilita, o mandándonos un correo a incidentes@cnsd.gov.p. El CECIR igual tiene una serie de servicios, desde ciberinteligencia, CECIRes sectoriales, que se están dando de manera regular. En ciberdefensa hemos pasado de la guerra cuerpo a cuerpo a la guerra presionando un botón, ¿verdad? Porque ahora tenemos nuevos ambientes, nuevas capacidades que se vienen a unir a lo que ya teníamos antes. Teníamos el mar, teníamos la tierra, el aire, y ahora aparece el espacio como otro elemento. Y para eso tenemos una serie de guías, ¿no? Como esta guía militar de la NATO, ¿no? Donde nos habla del reconocimiento del ciberespacio. Y aquí podemos ver que en los ambientes, claramente, cuando hablamos ya de la guerra, la ciberguerra y todo eso, tenemos el ambiente humano, con la parte cultural, económica, social. Tenemos los ambientes, ¿no? Como ambientes de las noticias, la parte de social media, acá está el ciberespacio, y tenemos los ambientes físicos, que son aire, espacio, tierra. Y de esta forma es como tenemos que ver ahora. Tenemos una fuerza para la parte de mar, la marina, una fuerza para tierra, el ejército, una fuerza para la fuerza aérea, y bueno, y ahora nosotros somos la fuerza justamente para el ciberespacio, es decir, el Centro Nacional de Seguridad Digital y todas las agencias relacionadas, y fíjense que todavía hay un dominio más que es el espacio. Aquí, en el ambiente militar, el Comando Conjunto creó el Comando Operacional de Ciberdefensa con todas sus capacidades. Esta es la evolución que ha habido a lo largo del año, de los años, y se crearon 3 componentes. El componente naval, o sea, de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Es decir, todos los componentes están interrelacionados y trabajando en coordinación con el COSIT, ¿no? La ciberseguridad y la ciberdefensa, entonces, un poco se diferencia, si lo quieren ver así, pues una pregunta que acostumbran a hacerme, en que en la ciberseguridad estamos viendo la información como foco principal, pero en la ciberdefensa tenemos la defensa, la explotación de capacidades, pero tenemos respuesta. Nosotros, como Centro Nacional, no podemos atacar. El Comando Conjunto, a través del COSIT, sí puede atacar y dar respuesta a un ciberataque. Esa es la diferencia. Hay diferentes servicios también que nos da ciberdefensa. Y ya para ir cerrando, en la parte de laboratorio forense digital, tenemos un laboratorio forense digital que cumple con todos los estándares y las fases necesarias para hacer investigaciones. De hecho, el año pasado hemos hecho muchas investigaciones forenses. Hacemos análisis forense a nivel de TI, de dispositivos móviles. También el año pasado hemos abierto el área de análisis forense en OT, o sea, lo que es ciberseguridad industrial. Y prestamos, pues, la respuesta a incidentes en los diferentes tipos de ataques que se van dando, ¿no? Aquí tenemos una proyección de los diferentes requerimientos que se han ido atendiendo, lo pronosticado y el promedio. Si se dan cuenta, nos hemos pasado, o sea, nosotros tenemos este pronóstico y se dan cuenta, lo real ha sido mucho más amplio para la atención de análisis forenses digitales. Estos son algunos de los proyectos, lo voy a pasar rápido porque ya el tiempo se me está acabando.
Y estos son algunos de los cursos que van a salir este año 2023, por si a alguno de ustedes les interesa, todos son gratuitos. Estamos, creo, sacando análisis forense de sistemas operativos web, de Linux, y vamos a sacar un curso que está muy interesante, no se lo pierdan, de adquisición y duplicación de datos y comprensión de los discos duros, que es muy importante para hacer la investigación. Ahora, la pregunta que estarán haciendo todos, ¿y dónde van a estar estos cursos? En el Centro de Conocimiento Digital, que es el componente que nosotros utilizamos para poder hacer la educación a las distintas personas. Esta plataforma está disponible 24 horas al día, los 365 días del año, es totalmente gratuita. A la fecha, tenemos más de 85,000 usuarios registrados y capacitados en nuestra plataforma. Esta es la URL, si quieren hagan un print screen ahorita, ¿no? O anoten, auladigital.cnsd.gov.p, que es, de repente, mientras ya le toca la intervención a Cristian, yo les pongo en el chat el link para que lo tengan igual. Aquí entran, ustedes se registran en la plataforma y pueden acceder a una serie de cursos que desde Linux Essentials, análisis forense, ethical hacking, que creemos que les van a ayudar en sus capacidades. También tenemos programas de especialización, pero focalizados. Esto es para la ciberseguridad, para la ciberdefensa. Esto es lo hemos hecho para oficiales de seguridad. Y bueno, y estos son los indicadores como hemos ido creciendo en la parte de capacitación. Bueno, esto era lo que tenía que contarles. Yo le doy el pase a mi Adela para que continuemos. Gracias. Muchas gracias, señor Maurice. Le agradezco muchísimo por la intervención y la presentación. Aprovecho también en reiterar a todas las empresas VAX a que puedan ustedes consultar bastante justamente la parte de gobierno digital que tiene la PCM, porque como han podido ver también hay muchísimas capacitaciones gratuitas que estamos seguros que van a reforzar las competencias de nuestros auditores en lo que se refiere a ciberseguridad. Ahora sí, voy a dar pase al tema del rol de la ciberseguridad en el crecimiento de las organizaciones. Está a cargo de Cristian Garrat, que es socio de asesoría en riesgos de Deloitte. Como parte de su reseña, quiero comentarles que cuenta con más de 21 años de experiencia en el rubro de tecnologías de la información y 16 años brindando servicios de consultoría en gestión de seguridad de la información, ciberseguridad, gestión de crisis, continuidad de negocios, gestión de riesgos y gobierno de TI, así como el aseguramiento de controles y auditorías de sistemas en importantes empresas del medio. Entonces, bienvenido, Cristian, te doy el pase para que nos puedas complementar con tu importante tema. Muchísimas gracias, Yanela, y bueno, agradecerle primero a VAX por la invitación a este evento tan interesante. Mi nombre es Cristian Garrat, yo soy socio de Cyber, socio de consultoría en ciberseguridad de la empresa Deloitte, acá en la oficina de Lima, y vamos a compartir un poco cómo es la visión que tenemos nosotros en Deloitte del panorama de ciberseguridad, de ciberamenazas y lo que estamos viendo en la actualidad con respecto a toda esa vorágine de incidentes, de eventos que ocurren en ciberseguridad. Maurice nos ha dado una introducción espectacular, de verdad, de cómo ha ido evolucionando todo lo que es este Centro Nacional de Defensa, y de verdad que un gusto. Me acuerdo haberme reunido con Maurice hace muchos años atrás, cuando estaba iniciando todo este camino, toda esta ruta, y de verdad ver lo que han desarrollado y ver lo que han avanzado, pues debe ser de orgullo para todos, porque finalmente es un beneficio para el país, y tratar de complementar esas capacidades que requieren pues las organizaciones, los distintos gobiernos, las municipalidades y más. La verdad que es bastante importante. Vamos a conversar un poquito hoy día sobre cómo vemos nosotros el contexto actual de ciberseguridad. Vamos a hablar también sobre el panorama de ciberamenazas y cómo ha cerrado el año 2022, las principales, las tendencias, y después cerrar la presentación también con una propuesta de transformación del modelo de ciberseguridad y cómo deberían las organizaciones evolucionar sus capacidades de ciberseguridad. Para lo que es el contexto, yo quiero concentrarme sobre todo en lo que tiene que ver con la cadena de suministros, ¿no? Ustedes están directamente relacionados como asociados de VAX, tienen un rol importante en todo lo que es el comercio, y los actores de la cadena tienen que estar adecuadamente protegidos. Para poder ponernos en esa situación, tenemos que partir de una premisa que es importantísima y sacarnos esa idea de que los temas ciberataques, ciberdelincuentes están enfocados únicamente a individuos aislados con algún interés financiero, que son muy técnicos, con mucho conocimiento en nuevas tecnologías,
y que a través de ese conocimiento pueden generar ataques a las organizaciones. Tal vez eso era así algunos años atrás. Sin embargo, en la actualidad, el negocio de la ciberseguridad y del cibercrimen es de los negocios más rentables que hay a nivel mundial y ya por estadísticas aún más grande, con un mercado más grande que el narcotráfico. Entonces, los cibercriminales ya no pueden ser estos recursos aislados, sino se comportan como una organización, como una empresa donde reclutan talento para poder complementar esas capacidades de ciberseguridad. En los foros de Deep Web, la Dark Web, que muchos de ustedes deben haber escuchado de lo que es la Dark Web, se pueden encontrar búsquedas de profesionales de marketing, de profesionales de recursos humanos, para que trabajen dentro de las organizaciones criminales de ciberseguridad. Finalmente, lo que nosotros podemos ver es que el negocio del cibercrimen, y como les mencionaba, al día de hoy es un negocio más rentable que el narcotráfico. Nosotros podemos encontrar en estos foros los servicios, poder contratar servicios de ciberataques, lo que se conoce como pues, el cibercrimen as a service, en el cual nosotros podemos, a través de una lista de precios, poder decidir qué tipo de ataque queremos generar y a qué tipo de organización. Y ya los precios están preestablecidos. Esa información está disponible y así es como se mueve el mundo del cibercrimen. Entonces nosotros tenemos que ganar la carrera a este mundo de ciberdelincuentes que van siempre con un financiamiento mucho más alto que lo que las organizaciones pueden conseguir para temas de presupuestos propios del desarrollo de sus capacidades de ciberseguridad. Las mismas empresas de consultoría siempre tratamos de batallar contra los delincuentes, pero siempre ellos van un paso más adelante. ¿Por qué? Porque tienen un financiamiento, tienen un nivel de desarrollo soportado por grandes organismos que en verdad hacen cada vez más difícil poder combatir la ciberdelincuencia. Entonces, ese es un poco el reto que nosotros nos enfrentamos. Ya cuando hablamos específicamente de lo que es la cadena de suministros y los riesgos a la cadena de suministros, estamos viendo que el crecimiento de los ciberataques a empresas de la cadena se han evolucionado de manera dramática. Claramente la industria los temas relacionados con cadenas de suministros son de los sectores más afectados en el año pasado relacionados con temas de ciberseguridad. Si hablamos de todo lo que fue el contexto de COVID, por ejemplo, el tema de la afectación del cierre de puertos y demás tuvo un impacto directo en los temas de abastecimiento a nivel mundial que afectaban distintos actores de la cadena, pero ahí ya no estamos hablando únicamente de temas de disponibilidad de negocio o de distribución de alimentos o de productos y servicios, sino estamos hablando de toda una cadena logística a nivel mundial que se puede ver afectado no solamente por un tema de pandemia, como es el caso, sino por otro tipo de incidentes que pudieran generar el mismo nivel de paralización. Y ahí los ciberataques son justamente ese vector que pudiera generar esa paralización en la cadena de suministros. Siempre hemos hablado que el eslabón más débil de una cadena, de una organización, es la persona. Sin embargo, cuando ya hablamos de una cadena de suministros, el eslabón más débil termina siendo el proveedor crítico o el tercero involucrado en una cadena con menores capacidades de ciberseguridad. Si un atacante quiere afectar una infraestructura crítica nacional y quiere afectar una determinada cadena, independiente del objetivo de esa cadena, va a tratar de identificar cuál es el proveedor más vulnerable y a través de esa vulnerabilidad poder afectar todo el circuito, toda la ruta. Y si ahora hablamos de que el nivel de conectividad dentro de esta cadena de suministros se ha incrementado de manera significativa debido a los temas ya no solamente de tecnología, sino, Mauricio lo mencionaba, la parte del sistema de control industrial, pues estamos hablando de un entorno IT, un entorno OT, de tecnologías de operación, estamos hablando de un entorno IoT, también de toda la parte de sensorización y demás para poder comunicar los distintos sistemas, las distintas plataformas, se vuelve mucho más compleja la arquitectura y la superficie de ataque que debemos proteger. Y si no contamos con capacidades de ciberseguridad en cada uno de los actores de la cadena, el riesgo de ciberseguridad se maximiza de manera importante, ¿no? Entonces, eso es lo que nos conlleva a que tengamos una gran cantidad de empresas
en este sector que están siendo víctimas de ciberseguridad. Los estudios demuestran que más del 40% de las organizaciones industriales han experimentado al menos un incidente de ciberseguridad. Ahora, cuando hablamos de los incidentes como tal, hay distintos actores en la parte del cibercrimen. Obviamente tenemos los grupos avanzados que tratan de generar APTs o tratan de generar ataques personalizados a organizaciones. Tenemos por otro lado los cibercriminales que están motivados principalmente por temas económicos, por tratar de sacar algún lucro financiero. No necesariamente son amenazas tan complejas como en el grupo anterior, pero utilizan técnicas muy básicas de ingeniería social, sobre todo para tratar de ganar la confianza del empleado, suplantar su identidad y a partir de ahí un escalamiento de privilegios para poder generar una vulnerabilidad crítica. Entonces, tenemos el grupo de grupos avanzados, tenemos los cibercriminales, tenemos los activistas que a través de campañas para poder afectar la reputación de las organizaciones o ataques de negación de servicio, tratan de generar una brecha, tratan de generar caos dentro de las organizaciones. Hace poco teníamos por los temas políticos que hemos sufrido recientemente, campañas también que estaban buscando generar una afectación en el sector público, en el sector del gobierno y los distintos actores del sector, ¿no? Ese tipo de grupos siempre van a existir y tratan también de generar ruido, de generar daño, de generar paralización, en ese caso de operaciones y servicios. Y finalmente tenemos un grupo que no es menos importante y de hecho yo diría es de los más importantes, son los actores internos o los famosos insiders. Una gran cantidad de eventos de incidentes de ciberseguridad se genera por colusión entre un empleado disconforme, un empleado molesto dentro de la organización que tiene algún tipo de acceso a información confidencial o privilegiada, que en colusión con una banda, con un organismo externo, fuga datos que después son utilizados para generar un ataque contra la organización o generar algún tipo de impacto reputacional o financiero en beneficio de los ciberdelincuentes. Entonces, eso lo estamos viendo de manera muy continua. Este es un listado de algunos de los últimos grandes incidentes que hemos gestionado en la firma, en Deloitte. De hecho, nosotros tenemos un equipo de respuesta ante incidentes, ciberseguridad regional que opera en toda Latinoamérica, que está continuamente apoyando a nuestros clientes en reaccionar ante incidentes de ciberseguridad. Estos son algunos de los últimos. Si se dan cuenta, las industrias son variadas, servicios financieros claramente, pero también tenemos empresas de retail, manufactura, energía, que definitivamente son parte de muchas de las empresas que están participando de esta charla. Y si nos fijamos en los impactos, Mauricio también lo decía, ¿no? Ransomware. O sea, y ahí vemos que es la vedette, ¿no? Ransomware prácticamente es la principal vulnerabilidad que se está generando, el principal tipo de incidente que estamos identificando en las últimas campañas, en los últimos eventos que estamos gestionando. Pero si nos vamos al vector de ataque, que es de qué manera se genera ese ransomware, vemos que hay una gran concentración en temas de acceso remoto. Y si vemos la parte de debilidades en el acceso remoto, también vemos que se repite mucho el tema de terceros, de proveedores. Y volvemos a lo que hablaba con respecto al eslabón más débil de la cadena de suministros. Estamos viendo un incremento en la cantidad de incidentes que se ocasionan como origen, como causa, la explotación de una vulnerabilidad a través de debilidades en la gestión de accesos o identidades de un proveedor crítico, pero poco maduro dentro de la cadena. Adicionalmente tenemos el tema de nube, el tema de robo de información, etcétera, pero hay una tendencia clara hacia la explotación de vulnerabilidades relacionadas con accesos en proveedores críticos. Si vamos ahora un poco a hablar sobre lo que es la perspectiva de ciberseguridad, debemos empezar estando claros que los objetivos que sigue un ciberdelincuente no son únicamente financieros. Hay distintos tipos de impactos que pudiera generar un ciberataque. Desde el impacto económico, obviamente, pero pasando también por el impacto operativo, la paralización, los temas relacionados con robo de información confidencial, de información estratégica de la organización, de los proveedores, de los clientes, claramente los temas de disponibilidad y la afectación en la continuidad de la operación.
y también temas de confidencialidad o reputación, que son impactos que son muy relacionados con una afectación a la ciberseguridad de los clientes. Recientemente en el foro del web se sacó una serie de estadísticas relacionadas con la visión global de ciberseguridad, y lo que vemos es que los temas de ciberseguridad siguen estando dentro del ranking, dentro del top de los temas más relevantes y que le preocupan más a las organizaciones. Antes estaba dentro del top 3, recuerdo hace un par de años, obviamente con pandemia, los temas relacionados con temas climatológicos o temas de salud terminan siendo, terminan ganando un poco de aceptación o de mayor preocupación en los últimos 2 años, pero los temas de tecnología, fallas de ciberseguridad, temas de avances tecnológicos adversos, el tema de falta de equidad digital, etcétera, están teniendo una relevancia muy importante. Y si hablamos de algunas estadísticas importantes de este estudio, el incremento de ransomware es claro, el volumen de ransomware, cómo ha crecido en los últimos años. El tema de la cantidad, de la causa raíz de los incidentes de ciberseguridad debido a errores humanos es prácticamente la totalidad. El 95% de los problemas de ciberseguridad muchas veces se ocasiona por alguna falla de algún usuario, de alguna persona que no gestionó adecuadamente sus accesos o que expuso información sensible, y eso generó obviamente un incidente de ciberseguridad. La fuga de datos en su gran mayoría se debe a insiders, a ese grupo que mencionaba en las láminas anteriores, que está coludido con una organización criminal externa. Un tema también importante y relacionado con la cadena de suministros es que, según Gartner, para el año 2025, al menos el 45% de las empresas habrán sufrido ataques de la cadena de suministros de software. Entonces significa que hay una gran interacción entre plataformas y servicios de la cadena, y eso va a ser un vector de ataque también muy importante que va a ser utilizado claramente por los ciberdelincuentes. Y el aumento en fraude, ha habido un incremento de casi el 20%, del 120%, perdón, año a año, relacionados con fraude financiero derivado de incidentes de ciberseguridad. Cuando hablamos un poco sobre las amenazas que debemos que debe quitarnos el sueño, que debemos preocuparnos para los siguientes años, acá tenemos un estudio de ENISA, que es la agencia de la Unión Europea de Ciberseguridad, que sacó un ranking de las principales amenazas. Acá no quiero explayarme en cada una de las 10, pero si se fijan, la primera es justamente cadena de suministro comprometida. Esa, según este organismo, va a ser la principal amenaza de acá a los próximos 5, 8, 10 años, ¿no? La afectación de la cadena de suministros por el nivel de cooperatividad que debe existir y por todas las brechas que pudiera generarse por lo que estamos conversando en estas láminas, ¿no? Entonces, hemos hablado de cómo opera los ciberdelincuentes, qué tipo de información trata de obtener, cuáles son sus objetivos, cuáles son los beneficios que tratan de obtener de los ciberataques. Hemos hablado también un poco de las tendencias y cómo es el panorama de ciberseguridad para el próximo año, los estudios que muestra el web u otros organismos relacionados con la importancia de ciberseguridad que está dentro de los temas de preocupación de los altos ejecutivos de las organizaciones. Ya no estamos hablando solamente de tecnología, sino de los CEOs, los presidentes de directorio, de grandes organizaciones a nivel mundial. Pero ahora nos tenemos que preocupar de cómo evolucionar, de cómo debemos transformar nuestro modelo de ciberseguridad para poder tener capacidades que nos permitan no solamente identificar, sino sobre todo tomar acción, gestionar adecuadamente, monitorear, corregir, ¿no? Maurice nos presentaba también en la lámina anterior todas las capacidades del Centro Nacional relacionadas con SOC, con CECIR. Para poder llegar a ese nivel dentro de una organización necesitamos pasar por un proceso transformacional de ciberseguridad. Si vemos cómo ha evolucionado los temas de cyber en los últimos años, hemos pasado de lo que era lo que conocíamos como la era del cumplimiento, donde básicamente nosotros nos poníamos foco en lo que es el cumplimiento de normas y estándares, que era una línea base importantísima para poder construir. Sin embargo, hacia mediados, finales de la década pasada,
la parte de ciberseguridad ya dejó de ser un tema de compliance para pasar a ser un tema de gestión de riesgos, en el cual se tenía que ver la ciberseguridad como un riesgo estratégico para la organización. Y ahora nos enfrentamos a lo que se conoce como la era de la complejidad. ¿Por qué la complejidad? Porque el entorno que debe proteger la organización ha evolucionado, se ha hecho cada vez más complejo. Ya no solamente tenemos la parte de IT on-premise, tenemos la parte de nube, tenemos la parte de terceros, entonces ya no es ese castillo en el cual nosotros podemos poner paredes más altas para que los atacantes no puedan ingresar. Ahora la superficie de ataque se ha perdido, se ha extendido. Entonces no podemos limitar el alcance que debemos proteger. Entonces empezamos a hablar de temas como convergencia del mundo IT con el mundo T, los entornos híbridos, la parte de inteligencia artificial que recientemente ha ganado un interés público, mediático bastante alto. Entonces, todo eso está generando nuevas brechas de ciberseguridad. La computación cuántica que se viene en unos años. Entonces, eso va a acelerar el nivel de desarrollo y complejidad de los ataques y las organizaciones tienen que tratar de crecer a ese mismo nivel. Entonces, eso representa pues una serie de riesgos. Un tema muy importante es el rol que cumple el CISO, el responsable o el oficial de seguridad de información dentro de una organización. Ya no es ese responsable de tecnología que le encomiendan ver temas de seguridad. Ahora, un CISO está en el centro de la organización. Debe tener definitivamente un conocimiento técnico y un conocimiento de TI importante, pero sobre todo debe entender el negocio. Tiene que interactuar, por un lado, con la gerencia, con el comité ejecutivo, tiene que interactuar con el directorio, con el board de accionistas y de directores de la organización, pero al interior de la organización tiene que conversar prácticamente con todas las áreas, con tecnología, con las unidades de negocio para mejorar un poco los controles de seguridad que deben operar en la primera línea de la operación, debe coordinar con los responsables de marketing, con los responsables de recursos humanos, con el área legal, con el área financiera, con el área de riesgos. Entonces, si se dan cuenta, cada vez la función de seguridad se vuelve más relevante para el negocio porque una afectación de la seguridad termina impactando en toda la organización. Entonces, generando primero una brecha de seguridad, después generando una crisis que pudiera tener impactos operativos, legales, financieros, reputacionales, entre otros. Entonces, la parte de la importancia de tener un actor, una función de seguridad sólida, bien definida, con capacidades altas, tanto técnicas como de conocimiento y preparación, se vuelve cada vez más relevante. Y cuando hablamos de cómo debería ser esa evolución, definitivamente tenemos que crecer en capacidades. Muchas de las organizaciones, muchas de sus empresas seguramente han empezado a invertir en ciberseguridad. Sin embargo, la inversión, cuando uno no tiene una claridad sobre esa hoja de ruta que debe seguir, muchos piensan que ciberseguridad es sinónimo de comprar dispositivos, tecnología, firewalls, IPS, CDRs, etc. La tecnología es un componente importante de la ciberseguridad, pero si no tenemos procesos, si no tenemos personas capacitadas que puedan operar esa tecnología, si no tenemos la inteligencia necesaria, la ciberinteligencia necesaria para poder definir esos modelos predictivos que nos permitan anticiparnos a los ataques, de nada sirve tener una buena tecnología de seguridad. Entonces, ¿cómo defino yo esa hoja de ruta? Pues voy haciendo una evaluación de capacidades de ciberseguridad. Hay distintos modelos de madurez, distintos frameworks. El que yo les presento acá está más relacionado con lo que nosotros utilizamos en Deloitte, que tiene que ver con el framework de ciberseguridad y de ciberseguridad industrial, pero lo que busca es acompañar a las organizaciones para pasar de un modelo inicial hasta un modelo optimizado a través del desarrollo de distintas capacidades que debe contar la organización. Temas como, por ejemplo, en el caso de proveedores críticos, temas relacionados con vulnerabilidades, de ciberinteligencia,
de revisiones, por ejemplo, de los entornos industriales, del tema de bastionado, hardening de dispositivos. Entonces, hay distintos componentes que tienen que ser desarrollados para poder alcanzar un nivel de madurez deseable. El framework que se utiliza o que utilizamos nosotros para poder desarrollar esta hoja de ruta, este nivel de madurez, se basa en distintos estándares de industria, ¿no? ISO 27001 definitivamente es uno de los primeros estándares de seguridad de información. Después, ya las nuevas versiones de ISO 27001 ya empiezan a considerar también algunos componentes más orientados al entorno de cyber, pero existen distintos frameworks como NIST, como PCI, como SANS, si es un tema industrial, como NER, como ISO 99, etcétera, en estándares que lo que hacen es complementar el nivel de el desarrollo de capacidad de ciberseguridad. Nosotros en Deloitte lo que hemos hecho es consolidar las buenas prácticas de industria con el conocimiento especializado que tenemos en la firma de todos los servicios de advisory que desarrollamos a nivel global para trabajar en un modelo de capacidades de ciberseguridad que permita a las organizaciones alcanzar ese nivel de madurez deseado y que pueda, en base a eso, poder alcanzar un nivel de ciberresiliencia adecuado para las necesidades de la organización. Y ese es un ejemplo de cuáles son esas capacidades que se tienen que evaluar, ¿no? Y se agrupan pues en temas de protección, de gobierno, de vigilancia, de resiliencia, muy orientado a la visión que tenemos de cyber en la firma, en Deloitte. Y ahí están algunas de las capacidades, muchas de ellas, por ejemplo, y siempre haciendo la referencia a lo que mostraba Mauricio en su presentación anterior, muchas de estas capacidades se encuentran embebidas en lo que nosotros conocemos pues, como un servicio de software, ¿no? Como un CyberSOC, un centro de operaciones de ciberseguridad que debe tener capacidades de inteligencia, de respuesta ante incidentes, de correlación con el monitoreo de eventos, de vulnerabilidades, etc. De hecho, nosotros en Deloitte trabajamos ya hace un tiempo en lo que es el entorno del sector financiero, trabajamos en conjunto con la Asociación de Bancos para desarrollar servicios de ciberinteligencia para el sector financiero peruano, ¿no? Y la Asociación de Bancos entiendo que también ha tenido conversaciones con el Centro Nacional para poder intercambiar información relacionada con ciberinteligencia sectorial a través de plataformas como MISP, ¿no? Una plataforma de intercambio de información de malware, de indicadores de compromiso de malware, que lo que busca es proteger a las organizaciones para que con anticipación puedan bloquear, puedan tener reglas, casos de uso, listas negras que permitan anticiparse a una campaña de malware específica que hubiera ocurrido en alguna geografía distinta a Perú, para que cuando esa campaña llegue no lo afecte directamente porque ya va a tener los indicadores de compromiso adecuadamente restringidos en sus dispositivos de seguridad perimetral. Entonces, por ejemplo, esa es una iniciativa sectorial que beneficia de manera conjunta a muchas empresas a nivel local, ¿no? Entonces, simplemente como para que tengan una visión, este es un framework que consolida mejores prácticas de muchos estándares. Por dentro de estas capacidades que ven acá, hay una batería de controles bastante amplia que deben evaluarse para poder obtener esos estadios de madurez, ¿no? Buscar los niveles actuales, los niveles futuros deseados, por tipo de tecnología, por lo que es el entorno IT, lo que es el entorno T, lo que es el entorno IoT, por industria a través de benchmark que nos permita compararnos con otras empresas del sector a nivel local, a nivel regional o a nivel global. Y sobre esta visión y objetivos claros de seguridad, poder definir esa estrategia, esa hoja de ruta que nos permita implementar un modelo de capacidad de ciberseguridad adecuado para las necesidades del negocio, porque tenemos que partir de ahí. Siempre que nosotros definimos una estrategia de ciberseguridad, partimos definiendo qué es lo que queremos proteger, cuáles son nuestras joyas de la corona que realmente tienen valor para el negocio, cuál es el nivel de apetito, de tolerancia al riesgo que tiene la organización, y en función de ese entendimiento del negocio, recién definimos cuál es el nivel de madurez actual y cuál es el nivel de madurez que debería contar esa organización para proteger esas joyas de la corona del perfil de amenazas al que está expuesto el cliente en base a la industria en la que se desempeña, ¿no? Y eso nos permite tener una estrategia madura, una estrategia robusta que realmente responda
a las principales amenazas, de los principales riesgos de ciberseguridad que tiene el negocio. Entonces, para concluir, creo que lo más importante es estar claros que los incidentes de ciberseguridad siempre van a ocurrir. O sea, nunca vamos a estar libres de ser víctimas de un incidente. Sin embargo, está en nuestras manos poder proteger y detener de manera adecuada un incidente si tenemos esas capacidades de detección, de monitoreo, de ciberinteligencia, de respuesta ante incidentes que nos permitan actuar de manera concreta, de manera oportuna, para poder reaccionar a este tipo de eventos que nos están afectando pues, a todos en la actualidad. Yo con eso termino y agradecerles nuevamente por la invitación y quedamos atentos ahí a cualquier consulta, cualquier inquietud que puedan tener. Muchas gracias, señor Cristian, por este importante aporte que nos ha dado el día de hoy, que de hecho nos da una mejor perspectiva, ¿no? Que complementa inclusive la ponencia del señor Maurice. No sé si podría de repente prender su cámara para poder resolver algunas inquietudes. Nosotros vamos a dar pase ahorita a un pequeño bloque a modo de conversatorio con los ponentes, como para poder resolver algunas de las inquietudes de las personas que están aquí conectados. Sí, considero relevante de repente poder hacer extensiva esta pregunta, ¿no? Para ustedes dos puedan responderla. ¿Cuáles considerarían ustedes que serían los principales desafíos de la ciberseguridad, ¿no? Que estaría afrontando netamente una organización a nivel Perú, ¿no? Porque hay cierto nivel de comportamiento ahí que quizás a las organizaciones todavía les estaría faltando de repente a nivel de concientización. ¿Cuáles considerarían que serían estos principales desafíos? No sé si alguno de ustedes se anima de repente a responder primero. Bueno, si gustas, empiezo. Primero, saludarte, Cristian. Un gusto volverte a ver, efectivamente. Así es, después de tiempo que nos vemos. Y claro, y por supuesto que el Centro Nacional sigue muy de cerca todas las publicaciones que hace Deloitte, porque son las que nos alimentan justamente para las diferentes estrategias que nosotros venimos implementando. Bueno, sobre tu pregunta, hay un tema que yo siempre lo cuento cuando doy cátedra en la universidad y les digo, miren, imagínense un área de sistemas donde no hubiera un área de sistemas, no hubiera un administrador de base de datos, no hubiera un analista programador, no hubiera personal especializado. Y simplemente es una persona que viene, te arregla una computadora, te hace algo de vez en cuando. ¿Eso qué significa? Significa que no hay un proceso. O sea que resolvemos las cosas cuando tenemos el problema. Ese es el enfoque malo que le están dando las organizaciones a la ciberseguridad. Piensan que es algo que se debe hacer de momento, ¿no? O sea, ya, hay el incidente, hay que resolverlo, llama a otras empresas que nos ayuden, el Centro Nacional, y ahí quedó y todo vuelve después a hacer. No. En realidad, y Cristian también lo dijo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ya crear como un proceso continuo la seguridad de la información, la ciberseguridad, es decir, que haya un rol definido, el oficial de seguridad, que haya definido un equipo de respuestas, que haya definido un área de monitoreo del SOC. Estas cosas que hemos hablado el día de hoy ya son áreas que deben estar presentes en las empresas. Y vuelvo a repetir, si no tienes la capacidad de tener las áreas, pues la tercerizas. Llamas a cualquier empresa que te dé el servicio, ¿no? Ahí también Cristian nos decía, ellos tienen servicio, por ejemplo, equipo de respuesta. Pueden tener un servicio de equipo de respuesta con una empresa. Lo que no puedes hacer es no tenerlo, porque en el momento que te afecte, va a generar un problema. Entonces, en resumen, es necesario que sea algo que se adopte en tu empresa como un proceso permanente de la ciberseguridad. Yo, para complementar un poco lo que menciona Maurice, justo me estaba revisando un poco de estadísticas, de estudios, y encontré por ahí un paper que hablaba que la pregunta era un poco cuáles son las principales preocupaciones o amenazas, ¿no? Entonces, específicamente para lo que es la cadena de suministros o actores relacionados con comercio, las 4 principales amenazas estaban relacionadas sobre todo con el riesgo de terceros. Esa era la principal preocupación para este año 2023. Después hablaba también un poco la parte de la afectación o vulnerabilidades que pudieran generarse sobre las interfaces de programación de aplicaciones, las conocidas como las famosas APIs, porque esas APIs se desarrollan para poder interconectar tecnologías. Entonces, esa va a ser uno de los principales vectores de ataque, así como veíamos en una de las láminas que presenté la parte de acceso de terceros críticos, o sea, vulnerabilidades en la gestión de acceso de proveedores críticos, pues ahora también vamos a tener el tema de deficiencias en lo que es la programación o deficiencias en la gestión o los accesos a las APIs que permiten interconectar
sistemas de un proveedor o de otra empresa de la misma cadena. Después claramente tenemos el tema de ingeniería social. Maurice mostró una lámina sobre el phishing, que era más del 40% de los casos que ellos habían gestionado, y eso se mantiene. O sea, nosotros lo vemos también en el entorno empresarial, con todas las estadísticas que nosotros recolectamos de los temas de ciberinteligencia, y phishing siempre va a ser el caballito de batalla, ingeniería social y phishing, porque es lo más sencillo, ¿no? Es lo más sencillo encontrar un usuario poco capacitado, sin el awareness adecuado, y a través de ahí empezar a escalar. Y el último es el tema de fuga, ¿no? Fuga de datos sigue siendo una preocupación. Mencionaba el tema de los insiders. Es son industrias que no necesariamente van a tener esa parte tan cubierta, y eso lo conocen los ciberatacantes. Entonces, por eso tratan de explotarlos para tratar de generar el máximo daño posible, ¿no? Sí, y es muy importante lo que han mencionado porque efectivamente, bueno, de hecho, para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Muchas de las empresas certificadas BACS en esta nueva versión del estándar han implementado y se han vuelto mucho más rigurosos con algunos controles enfocados en la seguridad de la información, ¿no? Entonces es muy importante, como menciona el señor Maurice, igual el señor Cristian, tener ya un procedimiento claro, con funciones, con responsables, con controles definidos, no solo con la búsqueda de la prevención, sino también de poder mitigar estas amenazas y también tener claro cómo es el tema de la respuesta, ¿no? Porque, como bien lo mencionaron, tenemos estadísticas que son siempre y cuando se reporten estos incidentes, pero también hay muchos de ellos que no se están reportando y probablemente hay muchas otras organizaciones de otros sectores que también se han visto vulneradas. Entonces, frente a esta pregunta, mejor dicho, frente a este tipo de preámbulo, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer que estamos frente a un ataque cibernético, ¿no? Y de repente, ¿qué medida de respuesta ustedes nos podrían recomendar al respecto? Ok, es una muy buena pregunta. Mira, primero, que en muchos casos no te vas a dar cuenta que estás ante un incidente de seguridad. ¿Ok? Y aquí permíteme compartir mi pantalla rápidamente. Esta es la herramienta 100 que yo les mostraba hace un ratito. ¿Ya? Acá en esta herramienta 100, como ven ustedes, hay una serie de eventos. Y aquí, por ejemplo, me dice, oye, tienes 245 autentificaciones fallidas, te dice, ¿no? Entonces, esto normalmente, tú estás sentado en tu escritorio trabajando, no lo ves. No hay una herramienta que te lo diga. Pero el 100 te lo dice, y aquí te dice, ¿no? Mira, ha habido un intento de loguearse con un usuario que no existe, ¿no? Por el protocolo SSHD, ¿no? Te dice qué dominio es el que ha sufrido ese ataque, ¿no? Entonces, si te vas dando cuenta, vas haciendo, pero lo interesante de esta plataforma es que si vas acá y tú le das la técnica, te explica claramente de qué trata la técnica, cómo se utiliza y te dice también cómo resolverlo. O sea, es decir, la plataforma es completa. Este es un claro ejemplo de cómo nosotros tenemos que entender que los ataques, ¿no es cierto?, van a estar ahí, van a estar, pero no los vas a poder ver porque simplemente no tienes la herramienta adecuada para verlo. Una vez que los ves, ya lo que tú tienes que hacer es saber combatir ese incidente. Y muchas veces ni nosotros como Centro Nacional tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, podemos resolver cierto nivel de incidencias, pero a veces tenemos que llamar al proveedor, ¿no? Si es un sistema operativo Microsoft, Oracle o a un proveedor externo que nos ayude cuando es el caso. Entonces, para focalizar esta respuesta sería en dos cosas. La capacidad que tienes que tener de detección, y esas son las herramientas y el SOC, y la capacidad de saber responder al incidente. Y responder al incidente no significa que tú tengas todas las habilidades, porque de hecho no las tienes, pero sí que tengas el contacto con los proveedores adecuados o de repente con tu centro nacional, que nosotros somos el Centro Nacional de Perú y tenemos convenios con diferentes casas para a través de nosotros rápidamente resolver tu incidencia. Entonces, esos serían los dos puntos que yo lo vería desde el punto de vista de la incidencia, de detectarla y actuar en ella, ¿no? Bueno, por mi lado, de verdad, no tengo mucho que añadir. Está clarísima la respuesta de Maurice. Sin tener capacidades de monitoreo y de detección, sin tener una buena configuración de 100 con casos de uso, y eso es importante, y de repente eso sí sería un plus. O sea, porque existe, o sea, 100, hay muchas alternativas, ¿no? Mostraba también ahí la herramienta Maurice. Pero si ese 100 no está bien alimentado, si no tienes casos de uso que generen inteligencia, se vuelve un mero colector de logs. Y
y cruzas los logs, pero no sabes cómo interpretarlo. Entonces, la inteligencia que tú le suministras a ese SIEM es lo que marca la diferencia, ¿sí? Siempre recomendamos nosotros a nuestros clientes cuando se embarcan en temas de desarrollo de capacidades de detección y respuesta, en tener por lo menos visibilidad, o sea, no estar ciegos, tener un SIEM que pueda monitorear un poco esos logs y tratar de en base a eso generar las alertas necesarias, tener capacidades mínimas de inteligencia, ¿sí? Tal vez no llegar al nivel de protección de marca por un tema de presupuesto, pero sí tener algo de inteligencia global para que sepan qué está pasando en su industria, qué está pasando en su geografía, y en base a eso poder anticiparse y tener capacidades mínimas de respuesta ante incidentes, ¿no? Eso es como un seguro, ¿no? Porque si no lo tienes, cuando lo necesites, cuando seas víctima de un incidente, va a ser más difícil voltear y que alguien te ayude. Y si no estás bien preparado, nos ha tocado ir a empresas que tienen un incidente y no tienen ni siquiera logs para poder investigar. Entonces, ¿de qué sirve poder invertir en temas tan complejos como tener un servicio de respuesta a incidentes si no tienes los cimientos, si no tienes las bases construidas para poder hacer un procedimiento de respuesta y de contención adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los principales componentes que debería tener una empresa. Sí, y otro aspecto también muy importante es el tema del respaldo de la información, ¿no? Aprender también a tener esta costumbre de manejar una frecuencia. Si bien es cierto, la mayoría de las empresas con el tema de la digitalización, de la pandemia, hemos optado por cargar toda la información a la nube, ¿no? Es muy importante también hacer las pruebas de respaldo de la información que nosotros estamos guardando como backup, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta ciertos controles. Ahora, vimos en tu presentación, Cristian, de que el 95% de los problemas de ciberseguridad son debido a estos errores humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos involucrar al personal de nuestras organizaciones frente a una cultura de ciberseguridad? Bueno, la sensibilización es clave, ¿no? O sea, hay distintas formas de sensibilizar al personal y matar varios pájaros de un tiro, porque, por ejemplo, veíamos que uno de los principales componentes o los principales vectores de ataque es el tema de phishing, por ejemplo, de ransomware. Entonces, tú puedes hacer campañas simuladas dentro de tu organización y repetir periódicamente esas campañas mandando correos de simulación de un caso de phishing. Y eso se amarra, por ejemplo, con temas de desempeño, con temas de recursos humanos, de evaluaciones de evaluaciones de desempeño, ¿no? Y estas campañas finalmente tú la complementas con capacitación, con fortalecer un poco el conocimiento de los empleados en el desarrollo, en las responsabilidades que tiene en el uso de la información sensible o confidencial del negocio que tú le estás garantizando, que tú le estás otorgando. Entonces él tiene que hacerse responsable como dueño de esa información de protegerla adecuadamente. ¿Y cómo lo logras eso? A través de campañas de sensibilización. Una forma es haciendo campañas periódicas y fortaleciendo el tema de conocimiento, otras haciendo simulaciones, haciendo ejercicios que involucres a los colaboradores y ahora, y en base también un poco a los temas relacionados a la cadena, que involucres a los terceros críticos en tus ejercicios. De nada sirve que tú hagas un ejercicio como entidad individual cuando en alguna parte del proceso necesitas interactuar con un tercero y ese tercero no se ha restablecido, por ejemplo, de un ciberataque, ¿sí? Entonces, me parece que esos aspectos son relevantes. Sí, sí, y justo Julio David nos pone aquí en el chat, ¿no? Que uno del factor más crítico sigue siendo el tema cultural, ¿no? Lamentablemente muchas empresas todavía no creen que puedan sufrir o ser víctimas de un ciberataque, ¿no? Entonces, inclusive tenemos ese chip marcado de que invertir, porque es una inversión en el tema de la protección, sigue siendo muy costoso, ¿no? Entonces, hasta que no lo vivamos, de repente no van a poder entender la magnitud, ¿no? Que afecta inclusive la continuidad del negocio. No sé si ahí, señor Maurice, desea complementar esa respuesta de parte de Cristian, considera de repente otro tipo de alternativa para la concientización. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado a raíz de esa estadística del phishing, campañas con algunas herramientas, ¿no? Una que utilizamos, que pueden utilizar, se llama GoFish, ¿no? Esta es una herramientita que acá la estoy proyectando, que es gratuita, y acá tú simulas que envías un correo, o sea, creas una campaña a todos los ciudadanos, como lo dijo Cristian, a todos tus usuarios, creas un correo falso de phishing, ¿no?
y una vez que creas este correo les llega y la herramienta te va a decir quién abrió el correo, o sea, quién cayó en el engaño, por decir así, ¿no? Y como dijo efectivamente Cristian, a través de esta herramienta tú puedes empezar a hacer una estadística de cuántos le dieron clic y de alguna manera tener una cultura y decir, bueno, Maurice, la primera vez tú caíste, esperamos cuando haya una segunda campaña ya no caigas y tus campañas son continuas. En el Estado hemos realizado más de 200 campañas con diferentes empresas con la herramienta y los resultados que estamos obteniendo son interesantes porque se genera esta cultura de tener pues al personal constantemente entrenado. Y el otro aspecto fundamental en el tema del personal es efectivamente el proceso. Y ahí la seguridad de la información, que tú lo dijiste hace un rato, es importante. Es decir, que las personas siempre tengan una manera de procedimiento, de pasos de hacer las cosas, como cuando vas a un avión, ¿no? El piloto se sube a un avión y tiene un checklist. Entonces, cuando tenemos un checklist, la gente se ordena y de esa manera puede tener procesos mucho más ordenados y acotados a procedimientos estándares de seguridad. Sí, y de hecho valoramos muchísimo el hecho de que nos hayan compartido esta herramienta y se lo comento porque justo nosotros como uno de los criterios con base en la gestión de riesgos es la preparación ante eventos críticos. Uno de los criterios para prepararnos es justamente más allá de la concientización es el tema de los simulacros porque ayuda muchísimo a ver si realmente después de haberte dado los conceptos, el personal tiene clarísimo cuáles son, ¿no?, los pasos a seguir, a quién debe reportar, ¿no?, qué tipo de respuesta debe dar, cómo se comunica internamente. Entonces, eso es una herramienta que si es que alguno de los que está aquí conectado no lo sabía, definitivamente les va a ayudar muchísimo a preparar este tipo de correo de simulación para saber si el personal realmente abre o da sus usuarios, o si abre un link, o si acepta o no. Inclusive hay una simulación de enviando pues estos documentos en zip, a veces para saber si efectivamente desde una cuenta personal que no corresponde con el tema aún así lo abren. Entonces eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias ahí al respecto, señor Maurice. Y hay una pregunta que también nos hacen aquí, por ejemplo, el señor Juan Álvarez, ¿no? Hoy en día vemos que las empresas utilizan muchísimo los celulares para compartir y reportar información a través del WhatsApp, ¿no? Sabemos que también el utilizar dispositivos móviles también sería una puerta para tener acceso a la información. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, no sé, señor Cristian, de repente ahí se anima. Sí, ¿me repites la pregunta, por favor? La estaba tratando de ubicar en el chat. Sí, nos comentaban aquí de que hoy en día compartimos la información, ¿no?, a través de los celulares, por ejemplo, ¿no? Utilizamos el WhatsApp, a veces tenemos hasta el correo corporativo, entonces se consideraría también, entiendo, los celulares como un foco, por así decirlo, o una puerta a también a sufrir ciberataques. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, definitivamente el tema de dispositivos móviles es uno de los componentes tecnológicos que ha hecho que la información fluya de manera indiscriminada, ¿no? O sea, la compartición de datos, ya no solamente el tema de las cuentas corporativas, sino también el tema de las cuentas personales se vuelve ahora un punto de entrada crítico. Entonces hay que diferenciar lo que son dispositivos personales, dispositivos corporativos, ¿no? Hay distintas tecnologías como MDM, por ejemplo, para registrar los dispositivos móviles de los empleados de la organización que cumpla con las políticas corporativas de seguridad. De manera que cada vez que tú quieras acceder a, por ejemplo, un correo electrónico corporativo o acceder a información sensible, solamente lo puedas hacer desde un dispositivo registrado. Si utilizas un dispositivo personal y no tienes un control adecuado sobre esa información, definitivamente vas a tener una brecha de seguridad importante. Entonces, sí, la recomendación es implementar este tipo de controles para poder restringir el acceso a la información sensible del negocio, implementar soluciones, por ejemplo, tipo DLP, para que cuando haya algún tipo de envío de información a fuentes externas, se haga una debida detección de cualquier información sensible que pudiera estar jugándose, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. Y ahí, frente a este contexto que estamos viendo, ¿consideran ustedes importante acreditar en este caso a las organizaciones en esta norma que es la 27001 que hace referencia al sistema de gestión de seguridad de la información? Yo sé que ustedes como ponentes tienen, ¿no?, cuenta con esta acreditación como formadores en la ISO 27001, ¿no? Considero que ahora que las organizaciones están implementando varios sistemas de gestión, considero que ante el contexto tiene bastante relevancia. ¿Qué opinan ustedes?
De hecho que sí, tiene mucha relevancia porque con la seguridad de la información tú lo que haces es ordenar las formas de hacer las cosas, ¿no es cierto? La ciberseguridad son las herramientas, el SOC, pero en todo caso, si no tienes seguridad de la información, habría, no sé, 5 formas de que alguien interprete una alerta del SOC. Pero cuando tienes un proceso, ya tienes una forma estándar de hacerlo, ¿no? Y en el tema de los celulares que tocábamos antes, es muy importante entender que cuando hablamos del SOC, no estamos monitoreando celulares. Y es un tema muy complejo por 2 razones. La primera es porque no tienes la capacidad muchas veces por un tema de privacidad, ¿no? Porque afectas la privacidad. Pero lo segundo es que muchas personas, yo he escuchado, me dicen, oye, me han hackeado el WhatsApp y han sacado mis conversaciones. ¿Cómo han logrado eso? No que el WhatsApp es, o cualquier otra red social, es encripta punto a punto, y hay que entender 2 cosas fundamentales. Efectivamente, las redes sociales encriptan tu comunicación de punto a punto. Si alguien se mete en el medio, no lo va a poder ver. Pero cuando alguien toma control de tu celular a través de un software espía o un software que se instala en tu teléfono, en el momento que tú descifras el mensaje para leerlo, es en el momento en que lo capta. Entonces sí es posible. Y por eso es muy importante las actividades forenses. Nosotros, por ejemplo, en el Laboratorio Forense Digital tenemos unas herramientas justamente para detectar si es que hay alguna intervención en un teléfono. Por tanto, será muy importante, nuevamente lo que tú dices, si implementamos un proceso de seguridad de la información, decimos, de manera periódica, cada 30 días, los teléfonos tienen que ser revisados, ¿no es cierto? Y lo otro es, si sabemos que yo uso mi correo electrónico en el teléfono y el teléfono me lo pueden robar, tengo que tener un mecanismo de destrucción de información para poder garantizar de alguna manera la seguridad, ¿no? Bueno, por mi lado, solamente complementar que el tema de ISO es cada vez más relevante, la 27001. Dependiendo de la industria, muchas veces ya es un tema mandatorio, y ahí también viene mucho el tema regulatorio. O sea, por ejemplo, empresas públicas, la norma técnica peruana que ha ido evolucionando, pues es un requisito. En empresas, por ejemplo, del sector financiero, ya no hablamos de ISO 27001, hablamos de certificaciones, por ejemplo, tipo PCI, para lo que es el intercambio de información de tarjeta de crédito. Entonces, es un tema mandatorio para comercio, para emisores de tarjetas y demás. Entonces, cada industria tiene distintas regulaciones que finalmente lo que buscan es incrementar la valla de seguridad, y ahí la ISO 27001 es la base. Es la primera, y sobre eso se ha construido una cantidad de certificaciones y estándares que tienen el mismo objetivo. Y la 27001 ha ido evolucionando también, como mencionaba en mi charla, porque ha ido incorporando algunas capacidades que ya exceden solamente la parte de seguridad informática, tal vez. Ahora sí, a ver todo el componente de ciberseguridad al 100%, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Igual el señor Maurice. Y bueno, tenemos acá un comentario de Jonathan de que si es que vamos a tener más webinars en el año sobre el tema de ciberseguridad. Claro que sí, es un tema bastante enriquecedor para aprender, y sobre todo porque es uno de los riesgos que ahorita, bueno, está ahí, ¿no? Como parte de nuestras organizaciones, de las cuales tenemos que tener siempre un monitoreo, ¿no? Y aparte de eso, bueno, quiero comentarles que en el mes de marzo tenemos previsto el 14 un curso de seguridad de la información y de los sistemas informáticos, y este 21 de marzo uno de ley de protección de datos personales. Ambos temas complementan muchísimo lo que el día de hoy aquí nos han comentado, y quiero agradecerles muchísimo el hecho de haber compartido sus conocimientos y su experiencia de parte del director ejecutivo de VAX Perú. Quiero agradecer a este panel conformado por Maurice Frasinet, que es el líder del Centro Nacional de Seguridad Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, y al señor Cristian Garrat, que es el socio de asesoría en riesgos de Deloitte, porque han compartido con nosotros no solo su experiencia, sino también conocimiento muy valioso para ustedes como empresas VAX, y a los más de 450 asistentes que nos han acompañado el día de hoy. Hemos llegado ya a la parte final de este webinar. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maurice. Un abrazo a todos. Gracias, señor Gracias. Cristian. Buenas tardes. Igualmente. Chao. Hasta luego.